Juan capítulo 14, versículo 1 al 14. Y vamos a ver nuestro Señor Jesucristo preparando la partida. Y pensaba en este pasaje, no solamente el Señor Jesús como preparando Él su partida, creo que también va a preparar a los discípulos para su partida y para la partida de los discípulos mismos. Y creo que también nos va de alguna forma a preparar a nosotros para poder entender lo que implica cuando nosotros partimos de este mundo. Y entonces por eso preparando la partida. Juan 14, del 1 al 14 vamos a estar viendo en esta mañana. El capítulo 13 del Evangelio de Juan comienza una conversación de intimidad entre el Señor Jesús y sus discípulos. Ya en este capítulo 14 recordamos que Judas ya no está entre medio del grupo y el Señor Jesús incluso en la última parte del capítulo 13 ya es algo aún más íntimo todavía. Y son las últimas conversaciones que el Señor Jesús va a tener con sus discípulos. Y esta es la última cena, es la misma noche. El capítulo 13, 14, 15, 16 del Evangelio de Juan, todos es en esta noche. Y la oración incluso del capítulo 17 de nuestro Señor Jesús tiene que ver con esta noche. Juan le dio mucho espacio al escribir su evangelio a esta noche. Creo que por la importancia y el contenido de lo que el Señor Jesús les dijo a ellos, y creo que de la misma forma tenemos que verlo nosotros. Esto es importante. Hay mucha enseñanza para nosotros aquí y no tenemos tiempo para profundizar demasiado en ella. Sí, vamos a ir un poquito más lento a lo acostumbrado en algunas partes. Pero es información que es extremadamente importante. Piensen que están todos sentados alrededor de la mesa. Judas acaba de salir y están teniendo conversaciones. El Señor Jesús les está hablando y ellos están respondiendo. Y algunas cosas que el Señor Jesús va a decir, ellos van a tener preguntas, no van a entender exactamente lo que el Señor Jesús le está diciendo. Algunas cosas que el Señor Jesús ya les dijo, es que alguien lo iba a traicionar. Y esto lo hizo en el capítulo anterior. Alguien me va a traicionar, a lo cual los discípulos en otro de los evangelios nos deja saber que se preguntaban ellos mismos, ¿seré yo? O sea, no sabían, ninguno había identificado a Judas como el traidor. Otra de las cosas que el Señor Jesús le había dicho es que Él se iba a ir. Y no solamente que Él se iba a ir, sino que ellos no iban a poder ir con Él tampoco. Y claro, a esto también a Pedro le terminó diciendo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y es por esto que vamos a llegar aquí al capítulo 14, versículo 1, donde el Señor Jesús le va a decir a ellos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Toda esta información tienen los discípulos preocupados y sus corazones están turbados. Algunos preguntándose, tal vez, ¿seré yo el que lo va a traicionar? Otros están pensando, se está derrumbando nuestra idea de lo que iba a ser el Mesías. Algunos estaban pensando en que el Mesías iba a venir y ellos iban a gobernar con el Mesías. O sea, que iban a tener un lugar de privilegio y de repente Él les acaba de decir, me voy. Y a donde yo me voy, ustedes no pueden venir. Y claro, Él se va por 3 años y medio, Él nos ha provisto de todo. Cuando necesitábamos comida, Él multiplicaba el pan. Cuando necesitábamos dinero, Él hacía aparecer monedas en boca de peces para que pagáramos nuestros impuestos. Y es evidente que esta información ha turbado el corazón de los discípulos, por lo cual el Señor Jesús les va a decir, muchachos, que no se turbe vuestro corazón.
Y pienso, podemos pasar por dificultades en nuestras vidas y podemos tener información tal vez repentina que nos puede descolocar, que puede cambiar nuestra planificación y puede cambiar todo lo que nosotros esperábamos o esperamos de la vida. Por ejemplo, una noticia que de repente no hay calefacción en la iglesia hoy. Como, oh, no. Pero, o también podría ser aún más extremo como te quedaste sin trabajo. O tal vez la enfermedad de un ser querido. O tal vez la partida de un ser querido. Y estas informaciones repentinas que pueden descolocarnos, pueden turbar nuestro corazón. Ahora, el Señor Jesús no les dice, muchachos, ustedes no se van a turbar o no van a tener situaciones difíciles, sino les dice que no se turbe su corazón. Y yo creo que esto tiene que ver porque podemos pasar por dificultades difíciles, adversas, y que nuestro corazón no se debe de turbar. Y claro, la única forma para que esto suceda es la segunda parte de este versículo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y pienso esto redondea todo. Si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, si nosotros creemos que Dios es real y que todo lo que las Escrituras nos dice de Él, y entonces las situaciones de nuestras vidas están en sus manos. Nada, ninguna noticia o ningún acontecimiento de nuestras vidas le va a llegar por sorpresa a nuestro Dios. No es que le está pensando ahora o le va a llegar un ángel y le va a decir, se quedaron sin calefacción y Dios va a decir, oh, y no me di cuenta. El Señor sabía. Está dentro de su voluntad, está dentro de su control. Y sabía todo lo que le iba a acontecer a los discípulos, sabía incluso lo que les está sucediendo ahora, pero sabe también lo que les va a suceder esa misma noche, al otro día y ese fin de semana, cuando todos van a terminar dejando al Señor Jesús solo. No se turbe vuestro corazón. También pensaba cómo el Señor Jesús había experimentado esto. Cuando el Señor Jesús estuvo entrando a Jerusalén, se conmovió. Dificultades. Vio la ciudad, lo llevó hasta el llanto también emocionalmente. Frente a la tumba de Lázaro. También. Y hubieron eventos en la vida de nuestro Jesús, de nuestro Dios, que lo llevaron a moverse, a conmoverse, y de la misma forma también van a haber situaciones en nuestras vidas que nos van a llevar a lo mismo. La clave, mis hermanos, creéis en Dios, creed también en mí. Él está en control. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y, y entonces aquí comienza la preparación y comienza a darle más información. Primero Juan va a utilizar la palabra Padre en la casa de mi Padre. Y Juan va a utilizar esta palabra Padre 110 veces en el Evangelio. En todo el Evangelio de Juan es el que más va a usar esta palabra. En este capítulo, unas 17 veces. Y piensen en Dios como nuestro Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si vas a lo específico, esto podría implicar como una casa gigante donde hay un montón de lugares o cuartos. Si lo que ves ver como en una ciudad, entonces una ciudad con un montón de casas. No sé exactamente cómo va a ser, lo que sí sé
es que en la casa del Padre hay muchas moradas. Hay muchas moradas. Y no solamente hay muchas moradas, sino que el Señor Jesús fue a prepararla para los discípulos. Y pienso, Él fue a preparar moradas para vos y para mí. Y Él dice, miren, si esto no fuera verdad, yo se los hubiera dicho. Pero es verdad, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a prepararles la morada. Cuando pensaba en esto, pensaba, o sea, en el cielo yo ya tengo mi casa, yo tengo mi lugar. No sé si va a ser dentro de una casa gigantesca o si va a ser una casa individual, pero sí tengo un lugar. No sé tampoco cómo va a ser ese lugar. A lo mejor el lugar es un cuadradito donde simplemente voy a dormir y nada más. No sé las especificaciones de ese lugar, pero sí sé que tengo un lugar en la casa de mi Padre y que puedo confiar en mi Padre. Cuando vuelvo a mi casa en Estados Unidos, muchas veces, a veces en el portón, hay un cartel que dice, bienvenido. Cuando entro al cuarto, hay regalos. Es la casa de mi Padre. Y es mi Padre terrenal. Es imperfecto. Imagínense cuando lleguemos al cielo y nuestro Padre celestial tiene un lugar preparado para vos y para mí. Yo me lo imagino con un cartel de bienvenida, con algunos regalos. Ustedes imagínenselo como ustedes quieran. Pero hermanos, hay un lugar para nosotros en el cielo. Saben, podemos trabajar por cosas aquí en la tierra. Incluso yo pensaba por una casa. Los que ya tienen una casa acá en la tierra, entonces seguramente han trabajado y se han esforzado arduamente para poder tener un lugar. Los que no tenemos casa, a veces podemos cuestionarnos y decir, wow, no tengo casa todavía. ¿Cómo voy a llegar a la vejez? Y tal vez no voy a tener casa y comienzan nuestras preocupaciones. Pero hermanos, que no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en Cristo. Y miren, todo aquí va a pasar. No estoy diciendo que no tengan casa, es bueno que la tengan, pero que no se turbe su corazón si no la tienen todavía. Confiemos en Dios y sepamos que en el cielo ya tenemos, en la eternidad ya tenés el lugar preparado. Versículo 3 dice, y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. La resurrección, la eternidad,
la venida, el rapto, es nuestra esperanza como iglesia. Y el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, miren muchachos, yo me voy a ir, pero me voy, hay un propósito, yo me voy a ir a preparar un lugar, pero voy a venir otra vez, o sea, no los voy a dejar. Voy a venir otra vez. Y cuando vuelva los voy a tomar a mí mismo. Nosotros como iglesia creemos en el rapto. Que el Señor es con fuerza que nos va a tomar, que nos vamos a encontrar con Él en las nubes. ¿Para qué? Para que a donde Él está, nosotros también estemos. Y yo pienso, esto es tremendo porque incluso pensar que yo ya tengo una morada eterna en los cielos, en la casa de mi Padre, ya me cuesta entenderlo por completo, como un Dios eterno, teniendo en mí en mente, como vimos en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, también tiene un lugar para mí y incluso se va a encargar de preparar ese lugar para mí. Pero no solamente eso, sino que es para que yo esté con Él y Él esté conmigo. Yo pienso, yo no me merezco ni un lugar, pero que encima de tener ese lugar sea para que estemos juntos en ese lugar. Esto va más allá de una morada eterna. Versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y qué bueno por Tomás, porque Tomás se atreve a hacer la pregunta que todos estaban haciéndose en sus cabezas, como nos acabas de decir que a donde vos vas nosotros no vamos a poder ir, pero nos estás diciendo que nosotros sabemos a dónde vas y no sabemos a dónde vas y que nosotros sabemos el camino y la verdad es que no sabemos cuál es el camino. Y Tomás hace la pregunta y tenemos la magnífica respuesta de nuestro Señor Jesús que no la tendríamos al menos que Tomás se habría tomado el trabajo y seguramente vencer su temor de levantar la mano en el medio de la cena y decir, no entiendo. Y también entendemos de Tomás porque Tomás, y hablábamos un poco de esto también, es de los que dudan. Es más, él es conocido como Tomás, el que duda. Y pienso nosotros también a veces podemos ser como Tomás, dudar de las circunstancias, dudar incluso del camino. Algunos quieren actuar como que lo saben todo y que ya están en el camino y que la tienen toda clara. Pero hay momentos en el camino donde de repente hay curvas y las curvas son tan cerradas que te llevan a preguntarte, ¿estaré en el camino correcto? Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Qué buena pregunta. Gracias, Tomás, por haber hecho la pregunta, porque entonces podemos tener la respuesta del Señor Jesús. Tomás, yo soy el camino. Tomás, yo soy la verdad. Tomás, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el camino para llegar a esa morada eterna? Es Jesús. Es Jesús. No es una iglesia, es Jesús. Él es el camino. Él es el único camino.
Es enfático aquí en el original. Es yo delante de cada cosa. Yo soy el único camino. Yo soy la única verdad. Yo soy la única vida. Si te sentís que estás perdido en esta mañana, si te sentís que no estás seguro por dónde vas, tal vez demasiadas curvas en tu camino, yo quiero decirte, necesitas a Jesús. Él es el camino. Si te sentís que no podés confiar, estás confundido, yo quiero decirte, necesitas a Jesús. Él es la verdad. Si sentís que tu vida no tiene propósito, si sentís como que tu vida no tiene mucho sentido, entonces yo quiero decirte, necesitas a Jesús. Él es la vida. No hay otra forma de llegar al cielo. Claro que esto crea preguntas. Algunas cuestionan. ¿Por qué? ¿Por qué un solo camino? ¿Por qué no puede haber otra verdad? ¿O cómo puede ser esto? O sea, ustedes, los cristianos evangélicos, ustedes son tan intolerantes. Se creen los dueños de la verdad. Y hoy en día que vivimos en un mundo con una cosmovisión donde todo es relativo, esto de único camino no cae muy bien. Y no solamente como único camino, porque el Señor Jesús va a decir, nadie viene al Padre si no es por mí. Más exclusivo que esto, imposible. Esto choca de frente con la sociedad en la que vivimos. Hay un debate ahora mismo en Estados Unidos por los baños. ¿Un debate por los baños? Sí, porque el debate es que, ¿qué pasa con los hombres que se sienten mujeres? ¿Por qué tienen que ir al baño de hombres? Y hay una ley que está pasando y hay un debate ahora que está en el medio de preparándose para una campaña presidencial y uno de los debates es esto. Los baños tendrían que ser transgénero, que no sean exclusivos, porque es intolerante para los hombres que se sienten mujeres o las mujeres que se sienten hombres. Y entonces, si las mujeres quieren ir al baño de hombres, pueden ir al baño de hombres. Y si los hombres quieren ir al baño de las mujeres, tienen que poder ir al baño de las mujeres. Y todos tenemos que entenderlo y comprenderlo. Esto es el futuro. Todos los caminos nos llevan a Dios. Jesús dice, no. Hay un solo camino y ese camino tiene nombre, Jesús. Y no todo es relativo, no es todo relativo. Y la verdad es intolerante. La verdad en sí mismo es intolerante. Y voy a usar como algo lógico nada más. Yo pensaba en las matemáticas. Es como una ciencia cierta, ¿no? 2 más 2 es 4. Pero ¿por qué tiene que ser 4?
No podría ser 5 o no podría ser 3. ¿Por qué tiene que ser siempre 4? ¿No es un poco intolerante decir que 2 más 2 siempre es 4? ¿O que tiene que ser 4? ¿No podemos ser que sea 5 o que sea 6? No, no puede, porque es una verdad. Y las verdades son absolutas, o sea, la verdad es intolerante. 2 más 2 es 4. Y Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y hay un solo camino. Todos los caminos te llevan a Dios y en parte sí. La verdad es que todos los caminos te van a llevar a Dios. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y entonces, en cierta forma, en esta forma, sí vas a estar delante de Dios un día y todos los caminos te llevan a Dios, pero no todos los caminos te llevan a la morada del Padre donde Jesús está preparando, a la que Jesús está preparando. La única forma, el único camino para poder llegar ahí es Jesús. Tomás le hizo la pregunta y Jesús le respondió, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por ende, si llegaste al cielo sin haber creído en Jesús, entonces tu destino eterno va a ser el infierno, que no está preparado para vos, está preparado para Satanás y sus ángeles. Pero si vos querés, puedes ir ahí. Es tu decisión. Jesús es el camino. Si vos querés rechazar ese camino y querés tomar tu propio camino, entonces vas a llegar a este destino. Porque Jesús, una vez más, es el único camino, la única verdad y la única vida. Versículo 7 dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y a estas palabras Felipe se va a confundir. Y Felipe va a decir, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, necesitamos una cosa más. Pero el Señor Jesús acaba de decir, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero es interesante que todavía no le conocían. Si me conocieseis. Wow, 3 años y medio y todavía están como, todavía no lo tienen todo completo. Por eso Felipe va a decir, Señor, muéstranos el Padre. Yo me preguntaba, ¿qué habría estado pensando Felipe en ese momento? Tal vez estará pensando, queremos una selfie de tú y el Padre abrazados. Mostrarnos una selfie y listo. ¿Habrá querido ver una foto, una imagen? ¿Qué habrá pensado Felipe? ¿Cómo quiere ver al Padre? O tal vez como literalmente que el Padre venga aquí y le veamos. Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y la respuesta del Señor Jesús: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y estas son las palabras del Señor Jesús. Él está diciendo, yo soy Dios. O sea, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Imagínense si alguien se les presenta y les dice, si me ves a mí, ves a Dios, el Padre. Uno dirán, pues qué feo que es Dios. Que no pensaba que Dios iba a ser tan feo. Pero imagínense si cualquiera de nosotros se parara y dijera esto, todos diríamos, se volvió loco. Se le saltó la cadena. O sea, ¿cómo va a decir que si lo vemos a Él, vemos a Dios? Pero la verdad es que Jesús dijo esto. Él dijo, Felipe, si ustedes me han visto a mí, entonces han visto al Padre. ¿Por qué dice Jesús esto? Es porque Él es Dios. Y digo esto porque muchas personas cuestionan la deidad de Jesús y dicen que Jesús no es Dios, sino que es una creación aparte, algunos piensan. Y no, Jesús mismo, sus propias palabras, Él está diciendo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Y entonces, Felipe, ¿cómo decís esto? O sea, ¿cómo se te ocurre decir que te muestra el Padre? Si me tenés a mí acá, estoy yo frente a vos. Jesús es una foto de Dios. Encarnado, caminando en la tierra. Y representó a Dios el Padre mientras estuvo aquí. Todo lo que Él dijo fue del Padre. Todo lo que Él hizo, sus obras, fueron las obras del Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y pienso, o sea, Jesús representó a Dios. Pensaba, Moisés se le dio esta tarea en una oportunidad, que representara a Dios al pueblo. ¿Se recuerdan cuando el Señor Dios le dijo, háblale a la piedra? Y Moisés se enojó porque se estaban quejando de que por qué estamos aquí, queremos volver a Egipto y extrañamos las cebollas. Y Dios le dijo, Moisés, me representaste mal. Yo no te dije que golpearas la piedra. Moisés se va a quedar fuera por esto. Y pienso, Jesús representó a Dios. Tenemos como un ejemplo, una foto. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, si no me creen por lo que porque se los estoy diciendo, entonces por lo menos crean por las obras, por lo que he hecho. Versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús esperaba que sus discípulos continuaran con las obras que Él había hecho. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también.
Y esto es una expectativa, o sea, esto es lo que debe de suceder. Esto es que, ¿y qué hizo Jesús? ¿Qué obras hizo Jesús? Yo creo que la obra más grande que hizo Jesús acá en la tierra fue esta misma de representarnos a Dios. Y en esto, entregarse a sí mismo para pagar el precio de tus pecados y de los míos. Y Jesús ahora espera que nosotros continuemos la obra. Podemos pensar esto en cuanto a obras de diferentes formas, especialmente esta parte que dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y no sé qué piensan ustedes en cuanto a aún mayores obras hará. Algunas personas piensan que, bueno, vamos a hacer obras más poderosas que Jesús. O el tipo de milagros que hizo Jesús, nosotros ahora vamos a hacer milagros más grandes todavía. O tal vez en números. O sea, si el Señor Jesús hizo 1500, entonces nosotros podemos hacer 5000. Tiro un número, porque Juan dice que si él hubiera escrito todo las obras que hizo el Señor Jesús, no le hubiera alcanzado una biblioteca, no tendría que haber escrito mucho. Algunos pueden pensar que es en espectáculo, o sea, obras espectaculares, más espectaculares que las de Jesús mismo. Honestamente, yo no estoy seguro que es aún mayores. ¿Qué significa esto? Mayores aún harás. Yo creo que Él está hablando como en magnitud y pienso cuál es el más grande de los milagros. Y si ponemos en la balanza, por ejemplo, hacer caer fuego del cielo o mover una montaña, ¿qué es más poderoso? Y ponemos tal vez darle vista a un ciego o caminar a un cojo. Y pensemos en todos estos como milagros que hizo el Señor Jesús y que nosotros podemos hacerlo más espectacular o más fuerte, o sea, que sanemos a más personas, que, no sé, hagamos caer fuego del cielo más grande y del otro lado les pongo la salvación de un alma. ¿Qué es más? ¿Qué es más? No sé. Pero piensen, ¿de qué sirve darle la vista a un ciego si se va al infierno? ¿O de qué me sirve hacer caer fuego del cielo si las personas que se van a quemar porque hice caer fuego se van a ir al infierno y se van a quemar eternamente? Y no estoy diciendo que no vamos a hacer milagros, pero simplemente hablando de esto de qué significa mayores harás. Y yo les explico lo que hay en mi mente, por lo menos. Para mí, mayor obra es representar a Dios aquí en la tierra y llevar almas, o sea, predicar el Evangelio y que personas por intermedio del Evangelio se conviertan y puedan llegar. Para mí eso es mayor. En una oportunidad los discípulos van a estar haciendo milagros y echando fuera espíritus en Lucas 10:20. Y el Señor Jesús les va a decir esto: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y pienso, esto es como
a veces nos podemos emocionar porque echamos fuera demonios o hacemos milagros, pero el Señor Jesús le va a decir, muchachos, regocíjense por esto. Yo pienso es la salvación. Y pienso, cuando vemos después las obras de los discípulos, porque les está hablando a los discípulos en el libro de Hechos, yo pensaba, bueno, a ver, ¿qué hicieron? ¿Fueron más espectaculares en formas? ¿Fueron más en cantidad? Y los cojos caminaron, Pedro y Juan hicieron caminar a un cojo. Los ciegos vieron, echaron fuera demonios. O sea, estos son milagros reales, pero yo no los veo como más espectaculares o más fuertes que los milagros que hizo el Señor Jesús. Los veo iguales. Y entonces mayor obra para mí es Pedro, lleno del Espíritu, predicando el Evangelio y 3,000 personas añadiéndose a la iglesia. Para mí eso es mayores cosas harán. Claro que esto es mi punto de vista. No digo que sea el único o que es así, pero es mi punto de vista. Para mí los hombres, las almas, tienen más valor. El Señor Jesús en Mateo 16, 25 y 26 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y miren, hoy también dentro de este pensamiento de la iglesia pensamos y la iglesia misma incluso también está como muy metida a salvar a la madre naturaleza y mucho énfasis en cosas que nosotros podemos hacer o que debemos hacer, pero una vez más, no nos sirve de nada ganar el mundo si perdemos el alma. Pienso, esta es la tarea de la iglesia. Esta es la tarea, esto es lo que tenemos que hacer. Para mí estas son las obras más grandes que el Señor Jesús le dice a los discípulos, muchachos, ustedes me tienen que representar. Les dijo cómo también, les va a decir cómo en el resto de este capítulo. Para mí esas cosas mayores harás es justamente poder compartir el Evangelio y llevar personas al único camino, a la única verdad, a la única vida. Es mucho más importante que sanar a alguien. Ahora, no nos vayamos a los extremos de pensar que lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio y no orar por los enfermos, porque nos estaríamos quedando cortos también. Tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que orar por los enfermos, porque las dos son las instrucciones del Señor. ¿Y saben qué? Se van a sanar de la misma forma. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo, ¿qué? Lo haré. Y creo que estos dos versículos se prestan para irse a los extremos. Y diría estos tres versículos. El 12 de personas que dicen, bueno, como Dios
como Jesús dijo que mayores obras haremos, entonces tiro personas al piso, entonces hago cosas. ¿Por qué? Porque Jesús me dijo que yo iba a hacer cosas mayores y entonces esto se utiliza como una licencia para hacer lo que a mí se me plazca, porque Jesús dijo que yo iba a hacer cosas mayores que Él. Y cuando le cuestionas y le decís, pero lo que estás haciendo no es bíblico, y te dicen, bueno, pero Jesús dijo que íbamos a hacer cosas mayores. Y estos últimos dos versículos también se utilizan como, bueno, pedilo y reclamalo. O sea, pedilo y es tuyo. Imagínatelo, saborealo o lo que vos quieras. O sea, si vos lo deseas y lo querés, es tuyo. Y si decís las palabras mágicas en el nombre de Jesús, más todavía, porque Él dijo que lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará. Y también personas piensan que, bueno, esto significa que yo puedo pedirle todo lo que haya en mi corazón y Dios lo va a hacer. Y entonces, Padre, yo quiero este Ferrari rojo. Me imagino el Ferrari rojo, me siento en el Ferrari rojo, manejo el Ferrari rojo y te lo pido en el nombre de Jesús. Se imagina la conversación en el cielo. No le podemos dar un Ferrari rojo, se va a matar. Pero se lo tenemos que dar porque dijo las palabras mágicas en el nombre de Jesús. Y bueno, y claro que no es lo que está diciendo este versículo. No está diciendo que nosotros podemos pedir cualquier cosa o que todas las cosas que nosotros le pidamos, Dios se tiene que levantar y hacerlo específicamente, especialmente si decimos en el nombre de Jesús. También esto se usa como una licencia para decir y hacer, como es un cheque en blanco. Y creo que tenemos que ver exactamente lo que está diciendo. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no en tu nombre, no en lo que vos quieras, sino en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él pediría? Y esto es la oración. La oración no es nosotros ir para torcerle el brazo a Dios y que Dios cambie su voluntad por la nuestra. Algunas personas piensan que la oración es esto. Es, sí, vos pedile y si se lo pedís y si decís en el nombre de Jesús es cuando das el último doblón de brazo y entonces Dios dice, me rindo, désenlo, el Ferrari, el Ferrari. Miren, lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nada de esto se trata de nosotros. Nada de esto trata con tus deseos, ni tus sentimientos, sino que tienen que ver con los deseos de Dios. Y es por eso que la oración es para que nosotros vayamos hacia la voluntad de Dios y no al revés. No para mover la voluntad de Dios hacia la nuestra. Cuando el Señor Jesús le enseñó a los discípulos a orar, les dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración es para que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios Padre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en su nombre,
entonces lo hará. Y esta es la clave, mis hermanos. Si querés que se respondan tus oraciones, alinealas con la voluntad de Dios, no al revés. Alinea tus deseos con los deseos de Dios. ¿Cómo fue Cristo glorificado? Pues Él hizo todo lo que el Padre le dijo. Cumplió con todos los deseos del Padre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Tenemos que alinear nuestros deseos con los deseos de Él. Que al final nuestras vidas sirvan para dar gloria a su nombre. Creo que el Señor Jesús va a preparar su partida. No solamente va a preparar su partida como dejándole saber a los discípulos, muchachos, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo voy a hacer, voy a preparar un lugar para ustedes. Esto es como ustedes pueden estar seguros, o sea, no quiero que se turbe el corazón de ustedes, crean en mí. Si han visto al Padre, me han visto a mí. Pueden confiar, pueden ir al Padre y pueden pedirles. Y miren, esto no es para que ahora que ustedes han abrazado la verdad se crucen de brazos. Yo tengo obras y ustedes van a hacer obras aún mayores. Yo pienso cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, van a haber unas 120 personas más o menos. Es ahí donde va a descender el Espíritu Santo y de ahí el Evangelio va a llegar a todas partes. Pero cuando Él se fue, o sea, no habían muchos. La iglesia no era muy grande, no era una mega iglesia, la iglesia de Jesús. Era una iglesia pequeña. Y yo creo que esas cosas mayores tuvieron que ver con esto, con la predicación del Evangelio. El Señor Jesús prepara su partida, creo que de la misma forma también prepara a los discípulos para su partida. Creo que nosotros también podemos de alguna forma prepararnos y saber, ya sabemos lo que es la eternidad, sabemos dónde debemos depositar nuestra confianza también. En todo necesitamos a Jesús. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Oremos.